Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de Razonamiento Verbal, un amigo para todos ustedes. Muy buenos días a todos los presentes, un abrazo cordial, un abrazo total, ¿sí? Y vamos a comenzar pues esta explicación de esta clase de la siguiente manera. Sí, vamos a ver. A ver, buenos días Fátima, estoy viendo el chat. Buenos días Sofía, Gabriela, buenos días Tarma, ¿cómo está? Buenos días a todos. Profesor, correcto, Dharma. Buenos días Margarita, Lucía, ¿cómo estás? Buenos días a todos los presentes. Sí, buenos días Aniyelipsa, buenos días absolutamente a todos. Muy bien, vamos a comenzar esta exposición presentando el tema. ¿Cuál es el tema? Hoy vamos a trabajar lo que es una idea secundaria, una idea de tercer orden y lo que es una idea puntual, llamado también dato puntual, ¿sí? Una idea puntual o un dato puntual. A ver, vamos a comenzar. Recordar, profesor, recordar es volver a vivir. Claro, y hay que recordar lo que hicimos la clase pasada. Por ejemplo, la primera pregunta sería respecto al contenido del texto. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás, hija? Sí, en cuanto al contenido del texto. La pregunta es, ¿de qué está compuesto un texto? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un texto? ¿Cuál sería su respuesta si yo le dijera eso? ¿Sí? ¿De qué está compuesto un texto? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un texto? Correcto, Adriana, de ideas. Correcto, Niyelipsia, de ideas. Un texto está compuesto de ideas. Sí, un texto está compuesto de ideas. Correcto. Ahora, y ahí está la respuesta. A veces hemos coincidido, ¿sí? Pero ahora la pregunta es, o la situación es, que eso hay que determinarlo en el texto. Tengo este texto, a ver, léelo, por favor. Léalo, por favor. Uh -huh. Me avisa si terminó de leerlo, por favor, en el chat. Profe, ya terminé. Listo, profe. ¿Listo? ¿Cómo estamos, chicos, en la lectura? Listo, dice Fátima. A ver, vamos a ver. Sí, listo, 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 listo. Ahora vamos a ver. Voy a poner la plumilla para marcar y ahora sí. A ver, dice, los científicos creen que la Luna se formó a comienzo de la historia del Sistema Solar cuando un cuerpo celeste del tamaño de Marte colisionó con la joven Tierra. Voy a leer hasta acá nomás, ¿ya? Colisionar, la palabra colisionar significa chocar. La palabra colisionar significa chocar. Eso es colisionar, ¿no? Colisionar es chocar, chocar. Correcto. Se dice, los científicos creen que la Luna se formó a comienzo de la historia del Sistema Solar cuando un cuerpo celeste del tamaño de Marte colisionó con la joven Tierra. Entonces, ahí hay una primera idea, se le va a llamar idea textual. ¿Cuál es la idea que está ahí? Ahí la voy a representar, ¿correcto? La voy a representar. El texto dice, los científicos, entonces voy a asumir que él es un científico. Entonces voy a generarme la idea, los científicos. Los científicos creen, dice, creen, entonces los científicos van a tener una creencia, es decir,
¿sí? Van a tener una creencia los científicos. ¿Qué creen? Que la Luna se formó a comienzo de la historia del sistema solar cuando un cuerpo celeste del tamaño de Marte chocó con la Tierra. Es decir, más o menos así es la idea. Entonces, en el texto, como usted se percata, van a haber ideas. Van a haber ideas. En el texto van a haber ideas. ¿Correcto? Van a haber una serie de ideas. Ahora, escúchame por favor. Ahora, de las ideas que hay en el texto, hay tres ideas que son muy importantes. El tema, la idea principal y el tema central. Estoy recordando para que entender que es idea secundaria. Entonces, debo entender que hay un tema, idea principal y un tema central. ¿Sí? ¿Qué es el tema? Es el concepto más importante del texto. Es el asunto, lo que trata el texto. Entonces, cuando yo tengo un texto, debo preguntar, ¿de qué trata el texto? ¿De qué o de quién está hablando? Los científicos creen que la Luna se formó a comienzos de la historia del sistema solar cuando un cuerpo celeste del tamaño de Marte colisionó con la joven Tierra. El material resultante de la colisión salió despedido orbitando alrededor de nuestro planeta hasta que se fusionó y así se formó la Luna. Los científicos también han aceptado que en el interior de la Luna está seco, porque o sea, ¿de qué están hablando? De la Luna, de la Luna. Entonces, escúchame, por favor, están hablando de la Luna. El tema simplemente es el concepto más importante del texto, es el asunto, lo que trata el texto. Profe, este texto trata sobre la luna, profe, yo he leído un texto que trata sobre la fotosíntesis, profesor, este texto trata sobre la pandemia que vivimos actualmente, profesor, este texto trata sobre, los huesos en el ser humano, profesor, el texto trata sobre la pobreza, el texto simplemente es de qué trata el texto, en general. En cambio, la idea principal va a ser una idea con sentido, no es un concepto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre idea con sentido y concepto? En que el concepto no afirma, no niega. Cuando yo digo la fotosíntesis, eso es un concepto. Pero si digo la fotosíntesis es muy importante para que haya vida, esa ya no es un concepto, es una idea con sentido porque está explicando, afirmando algo, negando algo, diciendo algo. La idea principal no es otra cosa que el mensaje que el autor nos da sobre el tema. No es el tema, sino el mensaje que el autor da sobre el tema. Si el tema es la fotosíntesis, el mensaje o idea principal podría ser: sin fotosíntesis no hay vida en el planeta Tierra. Si el tema es la pandemia en el mundo, la idea principal podría ser: la pandemia en el mundo ha causado y causa muchos estragos en las poblaciones más desfavorecidas. Entonces, tema simplemente es de qué trata el texto de manera general. Idea principal es el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. ¿Sí? Ahora, el tema central es el aspecto o los aspectos del tema que se desarrollan con la idea principal. El tema central, repito, repito, es el tema, es el aspecto, perdón, es el aspecto o los aspectos del tema general que se están desarrollando. ¿Sí? Por ejemplo, si el tema sería, la pandemia del coronavirus, ese tema general puede tener varios aspectos que se trata. Por ejemplo, puede tratarse sobre los antecedentes que ha tenido esta pandemia, sobre las causas de esta pandemia. Puede hablar de las consecuencias. Puede hablar, de las recomendaciones que se deben tener en presente. Y así pueden hablar varios aspectos. Pero en un texto de 10 líneas no se van a hablar todos los aspectos de ese tema general, sino se trabajará
uno, dos, máximo tres aspectos de ese tema general. Ujú. Entonces, si el tema fuera, por ejemplo, pregunto, la pandemia del coronavirus, ese es el tema, y la idea principal es que la pandemia, ¿sí?, ha ocasionado muchos estragos, principalmente en las poblaciones que estamos más vulnerables. El tema central sería consecuencia, estamos de la pandemia, porque ese aspecto es que se está trabajando. Si el tema sería la fotosíntesis y el mensaje sería, sin fotosíntesis no hay vida, el tema central podría ser la importancia de la fotosíntesis para la vida. ¿Qué es el tema? El tema es el aspecto o los aspectos del tema general que se desarrollan con la idea principal. Características. El tema es general. ¿De qué trata? De la fotosíntesis. ¿De qué trata? Del cuchillo. ¿De qué trata? De la pandemia. ¿De qué trata? De la pobreza en el Perú. No afirma ni niega el tema, solo presenta. Y un tema puede ser explícito, directamente planteado en el texto, o puede ser implícito, sobreentendido. La idea principal se afirma, niega, pero sobre el tema, recuerden. Pero lo que va a decirnos sobre el tema es lo más importante, el contenido más importante. Y el tema o mensaje puede ser directo o puede ser indirecto, explícito o implícito. ¿Y qué es el tema central? El tema central es el aspecto que se desarrolla, es el aspecto, ¿sí?, del tema general, el aspecto, los aspectos del tema general que se van a desarrollar. Es menos general que el tema, obviamente. Igual que el tema no afirma ni niega, solo presenta. Puede ser explícito o implícito. Vamos a ver. Entonces vamos a ver y trabajar en el texto. El ejemplo que ya se les puso a usted, simple, el ejemplo que se le puso a usted. Si yo digo, el vecino es gordo, pesa mucho, 147 kilos, todos le dicen Garfield. Hubo una ocasión en que quedó atorado en una puerta y en otra, cuando se sentó en una silla, esta se rompió. A ver, voy a hacer el análisis. El vecino es gordo. Pesa mucho. ¿Quién? El vecino, ¿no? Todos le dicen Garfield. ¿A quién? Al vecino. Hubo una ocasión en que quedó atorado. ¿Quién quedó atorado? El vecino, en la puerta, ¿no? Y en otra, cuando se sentó, ¿quién? El vecino en una silla, esta se rompió. La pregunta que yo les hago, y respóndame por favor en el chat, ¿de qué o de quién hablan en el texto? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sí? Del vecino, correcto, del vecino, correcto, del vecino. Entonces, ese es el tema. El tema es de qué o de quién trata el texto así de manera general, nada más. Recuerde, hablan del vecino de manera general, de manera general. No confundas el tema con el tema central, ¿ah? Ujú. Ahora, yo te pregunto, o sea, de manera general, ¿de quién están hablando? Del vecino. Ahora te pregunto, ¿qué mensaje quieren dar sobre el vecino? ¿Qué es lo más importante que se dice del vecino? ¿Qué dirían ustedes? Ya, el tema es el vecino, si en general están hablando del vecino, correcto. Entonces yo te pregunto ahora, ¿qué es lo más importante que se dice del vecino? Pero dígalo como oración, no me lo digas como frase, ¿eh? Correcto, que el vecino es gordo, correcto. Eso sería la idea principal o mensaje del texto. Ahora, ¿qué aspecto del vecino se está tratando? El aspecto familiar, el aspecto laboral o de trabajo. ¿Qué aspecto se está tratando del vecino? Su gordura no es un aspecto. ¿Qué aspecto del vecino se está tratando? El aspecto físico. Y dentro del aspecto físico, ¿qué se está tratando? ¿Qué aspecto se está tratando? Tamaño, velocidad. No, están tratando sobre la contextura. Entonces, el tema central sería la contextura del vecino. El tema es en general de qué trata el texto. La idea principal es el mensaje que el autor da sobre ese tema. Y el tema central es específicamente qué aspecto del tema general se está desarrollando.
El título, si usted recuerda bien, el título es el nombre que le voy a colocar al texto. Y la regla es que debe reflejar a la idea principal. Entonces, ¿qué hago yo para construir un título? Escúchame, voy a agarrar a la idea principal, y lo voy a transformar en una frase, porque esto es una oración, está el verbo, el vecino es gordo. Pero si yo lo transformo en una frase, entonces podría decir más o menos así, la gordura del vecino. Entonces, el mejor título siempre va a ser la idea principal transformada en una frase. La gordura del vecino no es una oración, esto es una frase nominal. Entonces, espero que hasta aquí hayamos repasado de manera rápida esta situación. Ahora, la idea principal o mensaje del texto puede ser directo, como en este caso, o podría estar sobreentendido. En este caso es directo. Esta es la idea principal. ¿Sí? El tema es el vecino y la idea principal. Ahora, en el texto van a aparecer otras ideas. ¿Me escucha? Por favor, van a aparecer otras ideas que van a apoyar a la idea de que es gordo. Por ejemplo, pesa mucho. Oye, le dicen Garfield. Es gordo, pues, por eso que le están diciendo así. Oye, quedó atorado en una puerta. Otra, cuando se sentó en una silla, la silla se rompió. Entonces, si usted se da cuenta, estas ideas están apoyando a la idea principal. Entonces, van a haber ideas secundarias. Entonces, ¿qué son las ideas secundarias? Las ideas secundarias son aquellas ideas que van a buscar darle fuerza a la idea principal. A través de ejemplos, comparaciones, explicaciones, etcétera. Pero van buscando darle fuerza a la idea principal. Esa es una idea secundaria. Ahora, profesor, pueden aparecer otras ideas que sean como así de relleno, pero que no apoyan a la idea principal, sí. Esas ideas serían las ideas, escúchame por favor, de tercer orden. Por ejemplo, ¿qué pasaría si después de puerta yo hubiera escrito así? Que era de cedro. Si hubiera puesto así, ¿no? Que era de cedro. Cedro es un tipo de madera, una madera muy fina. ¿Qué hubiera pasado, no? El vecino es gordo, pesa mucho, 147 kilos. Todos le dicen Garfield. Hubo una ocasión en que quedó atorado en una puerta que era de cedro y en otra, o sea, esta idea, oye, que esa puerta era de cedro, es una idea que está de relleno, por decir en el texto, de complemento, pero que no apoya a la idea de que el vecino es gordo. Entonces sería un ejemplo de idea de tercer orden. Profesor, ¿y exactamente cuánto pesa? 147 kilos. Eso ya sería una idea puntual, un dato puntual. Voy a poner DP, que significa dato puntual. Entonces, en un texto, ¿qué es la idea principal? El mensaje que el autor quiere dar. Recuerde, en un texto, la idea principal simplemente es el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. ¿Qué es la idea secundaria? Son ideas que van a ayudar a darle fuerza a la idea principal. ¿Qué es la idea de tercer orden? Ideas de relleno, de complemento, pero que no apoyan, no le dan fuerza directamente a la idea principal. No le dan fuerza a la idea principal. ¿Y qué es el dato puntual? Son los números exactos que aparecen. Una cantidad exacta, una fecha, una estadística. Pregunto, chicos. Aquí, con este ejemplo simple, ahorita vamos a hacer un texto de examen de admisión. ¿Ah? Quiero que me digas si se entiende qué es idea principal, idea secundaria, idea de tercer orden y dato puntual.
Escríbame por favor a través del chat. ¿Sabe usted lo que es idea principal? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Qué es idea principal? ¿Correcto, Fátima? Idea principal es el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. Idea secundaria es la idea que le da fuerza a la idea principal, pero no es el mensaje. La idea de tercer orden son ideas complemento de relleno. No le dan fuerza a la idea principal, están presentes ahí en el texto. Y los datos puntuales son las cantidades exactas. ¿Sí? Bien. Ahora te pongo este ejemplo de acá. A ver, acá. Quiero en primer lugar que me digas tú cuál es el tema. A ver si lo sé. Lo haces bien, ¿ah? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el tema central? Recuerde que TC va a ser tema central. ¿Sí? Y quiero que me propongas un título. A ver, si haces esto, idea secundaria, idea de tercera, es papayita. Te espero, por favor, te voy a dar 3 minutos para que lo hagas. Tema, me escribes, idea principal, tema central y título. Vamos, chicos, te espero. Hazlo, por favor, es por tu bien. Rápidamente.
A ver, chicos, disculpen, disculpen. Ah, iba a tomar mi pastilla. A ver, tema, Dharma, tema. Ya, hay que responder todos. Tema, idea principal, tema central y título. A ver. Así que venían a hablar más. Sino que bajé, estoy en el tercer piso, es prácticamente solo haciendo esta clase, porque sé que no necesita interrupciones, pero fui a tomar mi pastillita. A ver, chicos, vamos. Idea principal. Ya. Dharma ha puesto tema, idea principal. Tema central. Te creo, Dharma, te creo. Estás. No es 100% perfecto la idea principal, pero estás cerca de ella. No hay problema. Es más fácil cuando hay alternativas, ¿no, chicos? Cuando hay alternativas, oh, esta es, pero cuando hay que construir ese problema. Pero esto es mejor. A ver. Va bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, Dharma, está bien, por ahí va. Fátima, agromédica. Déjame centrar la complejidad. Ya. ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Qué dicen las demás chicas? A ver. A ver, rápido, rápido, chicos. A ver, voy a trabajar con ustedes, si no, no se nos va a ir el tiempo, ¿ya? Se nos va a ir el tiempo. Título, a ver. Ya. Bien. Conmigo, por favor, stop un ratito. Stop, stop, donde se ha quedado. Voy a leer con usted el texto. Quiero que tengan atención al texto, por favor, chicos. Voy a leer el texto y usted me sigue con la mirada en el texto. ¿Sí? Por favor, dice, entre las cuestiones literarias suscitadas en torno a las obras maestras de las letras universales, ninguna tan debatida ni tan antigua
como la denominada cuestión homérica. Entonces, estamos hablando de la cuestión homérica. Estamos hablando de la cuestión homérica. Oye, ¿qué pasó? Un poquito se movió el mouse. Sí, a ver, vamos a borrar. ¿Está mal? Estamos hablando de la cuestión homérica. Este es el tema. Sí, ese es el tema. El tema es la cuestión homérica. Este es el tema. La cuestión homérica. Ese es el tema. Mira, entre las cuestiones literarias suscitadas en torno a las obras maestras de las letras universales, entre estas cuestiones literarias ninguna tan debatida ni tan antigua, estamos como esta cuestión literaria, ¿no? La denominada cuestión homérica. Preocupaba ya a los griegos 5 siglos antes de Jesucristo. ¿Qué es lo que preocupaba a los griegos? Y obviamente la respuesta sería la cuestión homérica. Discutieran los romanos. ¿Qué es lo que discutieron los romanos? La cuestión homérica, con ardor e interés. Hundida como las letras todas con la barbarie medieval, volvió a resurgir a las luces del Renacimiento. ¿Quién resurgió a las luces del Renacimiento? La cuestión homérica, apasionando a eruditos, de tal modo que no hubo uno que no intentase resolverla. ¿Resolver qué cosa? La cuestión homérica. Y modernamente, a mediados del siglo XVIII a la fecha, su bibliografía, ¿de quién? De la cuestión homérica, es más copiosa que la parte de alguna de otra enseñanza y aún de la de muchas disciplinas enteramente. La situación descrita sobre la cuestión homérica, se entiende, se explica y comprende con tener en cuenta su amplitud. ¿La amplitud de quién? De la cuestión homérica, y su importancia, ¿de quién? De la cuestión homérica. ¿Sí? Entonces, si usted sigue leyendo, el tema está hablando de la cuestión homérica. Ese es el tema. El tema del texto, estimados alumnos, viene a ser la cuestión homérica. Ese es el tema. Es de lo que el texto trata en general. El texto no está hablando, no está hablando de las obras de Homero en general. No está hablando del mismo Homero. No está hablando de todas las cuestiones literarias, no, está hablando de la cuestión homérica. Ese es el tema. Y la idea principal va a ser esta. Va a ser este acá. La idea principal va a ser esta. La voy a poner de otro colorcito, a ver, vamos a ver acá. Ahí está. Esta es la idea principal. Que ninguna tan debatida ni tan antigua como la cuestión homérica. Es decir, que la cuestión homérica es la más antigua y la más debatida de las cuestiones literarias. Ninguna tan debatida ni tan antigua como la denominada cuestión homérica. ¿Sí? Por su amplitud e importancia. Por su amplitud e importancia. Eso de ahí es la idea principal. O sea, el texto me dice, entre las cuestiones literarias suscitadas en todas las obras maestras de las letras universales, doy mi mensaje. Oye, mi mensaje es que es la más debatida y la más antigua. Y para darle fuerza a esa idea, digo, mira, los griegos ya se preocupaban por la cuestión homérica. Los romanos la discutieron. En el Renacimiento, los eruditos trataron de resolverla. Y actualmente tienen una bibliografía desde el siglo XVIII muy abundante, copiosa. Eso es lo que dice el segundo párrafo. La situación descrita se explica con tener en cuenta su amplitud y su importancia. Y después vienen las ideas secundarias, amplitud porque sus límites son tan extensos, bla, bla, comienza. Pero lo que está explicando acá en este párrafo es la amplitud y la importancia. Entonces, si junto esas dos partes, tendré el mensaje del texto. La cuestión homérica, es la cuestión más debatida y antigua, ¿sí? Por su amplitud y su importancia. Entonces, ya tengo el tema. ¿El tema cuál es? El tema es simplemente de qué trata el texto, de la cuestión homérica. Ya tengo la idea principal, que la cuestión homérica es la cuestión literaria más debatida y antigua por su amplitud y su importancia. ¿Cuál sería el tema central? El tema central sería, si el mensaje es que la más debatida y la más antigua, estamos hablando de la trascendencia de la cuestión homérica. Tema, la cuestión homérica. Mensaje o idea principal, la cuestión homérica es la más antigua y la más debatida por su amplitud e importancia.
Tema central, trascendencia de la cuestión homérica. Y le podemos poner un título, ¿sí? Estamos, y podemos decir, por ejemplo, estamos el carácter, estamos polémico y antiguo de la cuestión homérica. ¿Sí? Entonces, a ver, veamos acá. Tema, la cuestión homérica. Idea principal, la cuestión homérica es la más debatida y la más antigua por su amplitud e importancia. Idea principal. Tema central, trascendencia de la cuestión homérica. Hasta ahí está chévere, chicos. Hasta ahí está bien. ¿Sí? Entonces, un texto va a tener un tema, va a tener una idea principal, ¿sí? Va a tener tema central. Entonces, ahí está. Lo que está en rojo es el tema, la denominada cuestión homérica. Lo que está en rojo más lo negro es la idea principal. La cuestión homérica es la más antigua y la más debatida. Estamos por su amplitud y su importancia. Pero en el texto van a haber ideas, escúchame por favor, que van a darle fuerza a la idea principal. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, estamos preocupados ya los griegos 5 siglos antes de Jesucristo. Esta es una idea secundaria, que los griegos ya se preocupaban por la cuestión homérica. Y esto es para darle fuerza que es antigua, pues. Preocupaban ya los griegos, mira, que es antigua. Otra idea secundaria, discutir en los romanos con ardor e interés, para entender que es antigua y también debatida porque la discutieron. Entonces, esa es idea secundaria. Discutieran a los romanos con ardor e interés. ¿Sí? Otra idea, volvió a resurgir la cuestión homérica a la luz del Renacimiento, apasionando a los eruditos, de tal modo que no hubo uno que no intentase resolverlo. Son ideas secundarias. ¿Por qué son ideas secundarias? Porque le están dando fuerza a la idea principal. Si la idea principal es que la cuestión homérica es la más debatida y la más antigua, por su amplitud y su importancia, entonces plantear que los griegos ya se preocupaban le está dando fuerza al mensaje. Que los romanos discutieron la cuestión homérica le está dando fuerza al mensaje. ¿Sí? Y en el último párrafo dice, la situación descrita se explica y comprende con solo tener en cuenta su amplitud y su importancia. Entonces, es debatida antigua por su amplitud y su importancia. ¿Amplitud por qué? Y aquí viene una idea secundaria, porque esto va a darle fuerza. Sus límites son tan extensos que ofrecen un vasto campo de investigación, ya que arqueólogos, historiadores, geógrafos, epigrafistas, lingüistas, etnógrafos, folcloristas pueden adentrarse y contender con ellos, con los críticos. Esa es una idea secundaria. En cuanto a su importancia, para juzgarla basta decir que otra idea secundaria, el esclarecimiento de la cuestión homérica traería aparejada la solución del nacimiento de la cultura griega. Entonces, lo que está en verde son ejemplos de ideas secundarias, porque le están dando fuerza a la idea principal. ¿Sí? Sin embargo, aparte de las ideas secundarias, también van a haber ideas que no le van a dar fuerza a la idea principal, pero que están ahí. Por ejemplo, que la cuestión homérica estaba hundida, como las letras todas, con la barbarie medieval. Ajá. Ahora, nuevamente, el tema es la cuestión homérica. Mensaje, la cuestión homérica es la más debatida y la más antigua por su amplitud y su importancia. Una idea secundaria, los griegos se preocupaban de la cuestión homérica 5 siglos antes de Jesucristo. Otra cuestión secundaria, los romanos la discutieron con ardor e interés. Otra idea secundaria, el esclarecimiento de la cuestión homérica traería aparejada la solución del nacimiento de la cultura griega. Son ideas secundarias que le están dando fuerza a la idea principal. Pero que la cuestión homérica estaba hundida con la barbarie medieval, que la cuestión homérica estaba hundida como la letra todas con la barbarie medieval,
Eso no tiene que, o sea, eso no le da fuerza a que sea la más debatida y la más antigua. Si está hundida. Pero en el texto está esa idea. Entonces, esa es una idea de tercer orden. ¿Sí? Profe, y modernamente, dígame, ¿en qué siglo, o sea, a partir de qué siglo, la bibliografía comienza a ser más copiosa? Dígame, joven, eso se da, sí, eso se da en el siglo XVIII, a mediados del siglo, en el siglo XVIII. Eso ya sería un dato puntual. Eso es cuando te dan un dato exacto, ya, una fecha, un número. Entonces, hemos analizado este texto. En este texto, estimados alumnos, el tema viene a ser la cuestión homérica. De eso trata el texto. El texto está hablando de la cuestión homérica. Mensaje. La cuestión homérica es la más antigua, la más debatida, justamente por su amplitud y su importancia. Ideas secundarias, ¿sí? En, la, en el Renacimiento, ya se trataba de la cuestión homérica y todos trataban de resolverla. Ahora es bien debatida, ¿no? Ahí estamos. Esas son ideas secundarias. O sea, lo que está en verde van a ser lo que se llama ideas secundarias. Esta que está acá es la idea principal. Esto que está en rojo es el tema. Esto que está en celeste es la idea de tercer orden. Y acá, esto de acá sería un dato puntual. DP, dato puntual. Pregunto, ¿hasta acá se entiende qué es una idea secundaria, qué es una idea de tercer orden y qué es un dato puntual? A ver, escríbame por favor a través del chat. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Todo claro? Excelente. Entonces, las ideas secundarias, recuerden, son las ideas que dan fuerza a la idea principal. Las ideas de tercer orden son las ideas que están de complemento relleno, pero que no le dan fuerza a la idea principal. Y los datos puntuales son las cantidades exactas, los números exactos. Te propongo a ti que hagas el análisis de texto. Y respóndeme, ya sabes lo clásico, el tema, la idea principal o mensaje, estos dos nomás, tema en general e idea principal o mensaje. Lea el texto con mucho cuidado, ¿ya? Tipo examen de admisión te voy a dar un par de minutos.
Vamos, vamos. Me avisa si terminó de analizar para pasar a las preguntas, ¿ah? Dígame usted si ya puedo pasar. ¿Listo? ¿Listo? Dice Fátima. ¿Qué más? Los demás chicos, Dharma, ¿qué dices, Dharma? Listo, listo, listo. Correcto, Dharma, Sofía, Fátima. A ver, vamos a ver, chicos. Miren, escuchen por favor, ¿ah? A ver, voy a lanzar la pregunta. ¿El tema del texto cuál es? ¿Cuál es el tema del texto? En general, ¿de qué están hablando? No, no estamos hablando de fotosíntesis, ¿ah? El tema no es la fotosíntesis. Tampoco, tampoco, Nadine. Ana Paula dice las plantas. Sofi dice la importancia de la luz solar en el desarrollo de las plantas. Ina dice la luz solar. A ver, vamos a ir paso a paso, ¿ya? Las plantas necesitan luz para vivir. Las plantas necesitan luz para vivir. Hablan de las plantas, pero ¿querrá hablar de las plantas? Cuando usted lee un texto, tienes que ver realmente de qué están hablando, ¿sí? Las plantas necesitan luz para vivir ya. Y por eso, esta palabra nos indica que lo anterior fue solamente un pretexto para hablar realmente. ¿De qué quiere hablar? De las plantas que viven en el agua. Y por eso, las que viven en el agua, y todo el texto desarrolla de las plantas que viven en el agua, por ejemplo, las algas, ¿sí? Es un ejemplo de agua, de planta que vive en el agua. Entonces, la primera parte, las plantas necesitan luz para vivir, correcto. Y por eso, las que viven en el agua tienen limitada su desarrollo a los lugares a donde llega suficiente luz para realizar la fotosíntesis. Entonces, entonces las
plantas que viven en el agua, estamos, obviamente que van a necesitar luz, porque la primera parte del texto, las plantas necesitan luz para vivir. Y por eso las que viven en el agua tienen limitado su desarrollo a los lugares donde llega luz. ¿Por qué? Porque sin luz no habría, no podían vivir, no podían existir esas plantas. Por eso las que viven en el agua tienen limitado su desarrollo a lugares a donde llega luz suficiente para realizar la fotosíntesis. ¿El agua qué hace? Absorbe la luz. Por lo que a partir de una determinada profundidad, lea conmigo por favor, por lo que a partir de una determinada profundidad ya no llega luz, la luz solar, y a partir de ahí la oscuridad es total. Esa zona se llama la zona afótica. Entonces hay una zona donde llega la luz y hay una zona donde no hay luz para nada, es la zona fótica. La iluminada, la zona iluminada o zona fótica donde hay luz es muy variable, pudiendo ser en zonas de agua muy limpia de hasta 100 metros. Las plantas ven limitadas su existencia a esos primeros 100 metros, como máximo las plantas, pero están hablando de las plantas que viven en el agua. La luz solar es una combinación de rayos luminosos de distintos colores y cada uno de estos colores tiene una capacidad de penetración diferente. Las plantas se disponen de forma estratificada, de modo que en cada estrato se aprovecha al máximo la luz que llega. En el estrato superior se encuentran las algas verdes, que aprovechan la luz anaranjada y roja, de poca penetración. Las algas pardas están en el estrato inmediatamente inferior y utilizan la luz amarilla y verde. Y por último, la del estrato más inferior están las algas rojas, que aprovechan la luz azul. Por lo tanto, estamos hablando de plantas que viven en el agua. Y el mensaje es que las plantas que viven en el agua, viven y se desarrollan en los lugares donde llega la luz, pues. Y en la parte final dice, las algas unicelulares flotan en la superficie, formando el plancton o vegetal o fitoplancton. Al ser unicelulares se reproducen muy rápidamente, por lo que cuando las condiciones de temperatura e iluminación son buenas, cubren rápidamente toda la superficie y aprovechan al máximo la luz que llega. Entonces, hay plantas que viven en la superficie, fitoplancton. Hay plantas que viven estamos en una primera profundidad, otras plantas que llegan a una segunda profundidad y otras plantas que viven en otra profundidad, pero en esos tres niveles llega la luz, porque hay una zona donde no llega luz y ahí no hay plantas. No hay plantas, no hay estas plantas acuáticas. Entonces, vamos, respondamos. En el texto se resalta. ¿Cuál sería su respuesta? Acá no te están preguntando, acá no te están preguntando cuál es el tema, sino qué se está resaltando. ¿Qué dicen ustedes? Y claro, el tema es, estamos en el mar, no estamos hablando del mar exactamente, ¿no? O sí, o estamos hablando, no es necesariamente el mar, en el agua. Entonces ahí malogra la alternativa A. La importancia de la luz para desarrollar seres vivos, muy general, no seres vivos, plantas específicamente podría ser. La vida de las plantas en función a la luz. Donde hay luz, deben haber plantas. Y en el agua debe ser hasta donde haya luz. Si la C es mucho mejor.
La luz para la estratificación de la vida vegetal. Sí, podría ser, también se está hablando de eso. Descomposición de la luz, no, eso no es el tema. Podría ser la C o la D. ¿Qué dicen ustedes, chicos? La luz para la estratificación de la vida vegetal o la vida de las plantas en función a la luz. Esto es lo que se resalta, la C. La vida de las plantas en función de la luz. O sea, si hay luz, las plantas pueden vivir. Y estamos en función de la luz, depende del tipo de luz que llegue. ¿Sí? Si hay la luz roja, la luz azul, ¿no? Pero estamos, ahora, la luz para la estratificación, no solamente es para la estratificación, mire, si usted ve el texto, si usted ve el texto, las plantas, dice, se disponen de forma estratificada, dependiendo de la luz que llega, ¿sí? Pero en la zona donde no hay luz, como la zona fótica, no hay plantas. Estamos, las plantas necesitan luz, las que viven en el agua necesitan luz. Donde no hay luz, no hay vida de plantas, zona fótica. Ahora, dependiendo del tipo de luz que llegue, si llega la luz anaranjada y roja, son las algas verdes. Entonces, en el texto, lo que se está resaltando no es solamente para la estratificación, sino la vida de la planta en función a la luz. Uno de ellos sería para estratificarlas, uno es para que vivan en la superficie, otra es para que viva, o sea, la respuesta correcta es la alternativa C de casa, la C de casa. ¿Sí? A ver, segunda pregunta. Ya hemos hecho la primera, a ver, hagamos la segunda pregunta. ¿Sí? No es correcto sobre la zona fótica. A ver, ¿cuál sería su respuesta? No es correcto sobre la vida fótica. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Correcto. Correcto la respuesta, ¿no? Darman, ¿no? Sophie, Ana Paola. ¿Las plantas pueden vivir solo a 100 metros? Solo a 100 metros, no, dice hasta 100 metros. ¿Qué diferente a solo 100 metros? Recuerde que hay plantas que están en la superficie, el fitoplancton. Si uno puede decir que las plantas pueden vivir solo a 100 metros, la A no es correcta. Recibe el nombre de zona iluminada, sí, la zona fótica donde llega luz. Puede abarcar cuando el agua es limpia hasta 100 metros, lo dice literalmente el texto. Favorece la vida de algunos vegetales, sí. En ella el agua absorbe la luz, sí. El texto dice pues que la luz es absorbida por el agua. Poco a poco, pero llega un momento en que ya no hay luz en la zona afótica. Entonces lo que no es correcto es la alternativa. Correcto, excelente. Sigamos, por favor. Ahora, ya lo hice yo, ahora hazlo tú. No te voy a decir nada. Te voy a dar, quiero que leas el texto y quiero que me digas, profe, ya terminé. Cuando terminaste voy a pasar a las preguntas. Vamos, chicos, usted mismo es. Recuerda que el examen de admisión no lo voy a dar yo, lo va a dar usted. Vamos, chicos.
A ver. No, Diego, que no te dé miedo. Más bien analízalo más. Vamos, Ana Paula. Ya, chicos, no dejen, por favor, no se desvíen del tema. Ya, lean el texto y me dice cuando ya terminó, por favor. Vamos, chicos, vamos, joven. Me avisa si ya terminó, ¿ah? Fátima me está diciendo listo. ¿Qué dicen los demás chicos, por favor? Sofi también me dice listo. Dharma también me dice listo. Creo que ya estamos listos, ¿sí? Para pasar la diapositiva. Bien, voy a pasar la diapositiva, chicos, y comenzamos. Respuesta a la primera pregunta. El autor fundamentalmente tiene la intención de, ¿cuál es su clave? Correcto, correcto, correcto. El autor, pues, no quiere exigir, tráigame esto, no está exigiendo, no está reprochando. Por ahí se anulan ya, por esos verbos, la alternativa A y C. Por el verbo puede ser que el texto sí quiere informar, hacer conocer lo mismo que informar, quiere informar, hacer conocer,
Sí, a ver, la B, sobre los esfuerzos que realiza la OMS y la UIT para evitar que los jóvenes de los países desarrollados, no, no solamente habla de países desarrollados, la B está mal, quiere hacer conocer un informe, ¿sí? En la que se advierta, oye, que escuchar música con volúmenes altos es un grave riesgo para la audición. Respuesta correcta es la D y tienes 20 puntitos, ¿sí? Cada pregunta correcta es 20 puntos, ¿sí? Excelente. A ver, siguiente pregunta. En el texto la palabra exposición connota. Y aquí está la parte del texto donde está la palabra. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? En el texto la palabra exposición connota. A ver, ¿cuál será la respuesta ahí? Sí, 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 sí. No. La respuesta es la D. La respuesta es la D. No es la otra tampoco. ¿Sí? A ver, voy a explicar, ¿ya? Escúchame, por favor, voy a explicar. Atiéndeme, por favor. En el título de la palabra exposición connota, es importante que usted lea bien la pregunta. ¿Qué es connotar? Es diferente si hubiera preguntado denota. ¿Sí? Denota es lo directo, ¿sí? Y connota es lo indirecto. Por ejemplo, si yo escuchara la palabra terremoto, ¿sí? Entonces un terremoto, estamos, por decir, hizo caer varias casas. Que estoy escribiendo, terremoto, ¿sí? Entonces, si es que vuelvo a repetir, si yo en un texto escuchara la palabra terremoto y que dijera, ¿no? El terremoto, hizo caer varias casas. Entonces, terremoto se entiende directamente como el movimiento de la Tierra, el movimiento telúrico, pero indirectamente, ¿qué connota? Connota destrucción. Indirectamente, al moverse la Tierra, destruye las casas, connota miedo, o sea, todo lo que abarca, entonces denota lo directo. Entonces, en el texto dice, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 50% de los jóvenes corre el riesgo de perder audición por sus hábitos de escucha con cascos y auriculares. Algo más, 1.000 millones de personas, sobre todo en los países desarrollados. Además, aproximadamente el 40% se expone a ruidos, es decir, lo recibe. Esto es lo directo. Hay una recepción de sonidos, una recepción. Eso es lo que denota. Pero al recibirlos, ¿qué problema puede haber? Pueden perder la audición. Ese es un peligro. No es letalidad, porque letalidad es si mueren. Y afronte significa enfrentar un problema, y el texto no habla de afronte, sino habla de peligro. ¿Qué denota? Recepción de sonidos. ¿Qué connota? Peligro. Respuesta correcta, alternativa. Espero que estemos claros, por favor. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería su respuesta? Tercera pregunta. ¿Cuál sería su respuesta?
Ujú, correcto. Para menguar, menguar es disminuir. Recuerde que menguar es disminuir. Para disminuir la cuantía de la sordera, o sea, para que haya menos sordos, recuerde, menguar es disminuir. Medrar es aumentar. ¿Ah? Para disminuir la cuantía de la sordera que afectaría especialmente a los jóvenes, las autoridades pertinentes deben tomar medidas urgentes, como exigir a los propietarios de los locales de ocio que en sus ambientes, a ver, en el texto, en el texto, no habla de las medidas que se deben exigir a los propietarios de los locales de ocio. Lo que me dicen que en los locales de ocio estamos, puede haber un problema, estamos porque se escucha con música alta. ¿Sí? En el texto se dice, escúchame por favor, en el texto se dice, escúchame por favor ahí, hay un riesgo de perder la audición porque escuchan con cascos y auriculares, los audífonos, pues, ¿no? Se exponen a ruidos demasiado altos en locales. Entonces, aquí también corren el riesgo, pero aquí no me dicen qué deben hacer. Entonces, ahora se deben implementar políticas de salud pública, si no va a haber un problema, personas sordas. En el segundo párrafo me dicen que los sonidos fuertes, ¿sí? Y no solamente los sonidos fuertes, sino también la duración del sonido. Tiene que ver con la magnitud del volumen, la intensidad del volumen, y tiene que ver también con la duración del sonido. Pero en el texto no dice, ¿qué se deben decir a los locales? Estamos de ocio, el texto no lo dice eso. Pero dice acá, en el texto dice que en febrero la misma organización emitió junto a la Unión Internacional de Tribunales nuevas directrices, acá sí, pero no es para los locales de ocio, sino para los fabricantes de reproductores de música. Ujú. ¿Qué recomendaron? A ver, recomendamos incorporar funciones en los móviles, funciones en los teléfonos, ¿sí? Tú utilizas el auricular, es decir, ¿no? El audífono. Entonces, pero debe haber una función, los fabricantes deben incorporar funciones en los móviles que informen al usuario sobre los decibelios. Entonces, algo similar debe hacerse, se supone, algo similar debe hacerse. Si recomendamos incorporar funciones en los móviles que informen a los usuarios sobre los decibelios, entonces, en el caso de los propietarios de los locales de ocio, ellos deberían informar, oye, entren a este local, pero deben poner, estamos aquí, se escucha pues, o sea, hay sonidos con decibelios muy altos, debe informarles. Por eso es que la respuesta correcta es la D, y ahí sí acertaron. A ver, pregunta 4. Pregunta 4. Se infiere que las nuevas directrices de la OMS y de la Unión Internacional serán efectivas siempre y cuando. ¿Cuáles son las directrices? Oye, se va a recomendar a los fabricantes que sus aparatos tengan una función que informe al usuario de los decibelios. Pero ¿cuándo esta directriz va a ser efectiva? A ver, en esta pregunta 4, a ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuándo sería efectiva? Imagínate que estás escuchando música con el auricular, estamos de un celular, pones el auricular y escuchas música, ¿no? Y cuando lo pones muy alto, estamos, aparece una voz, ¿no? Que dice volumen alto, volumen alto, volumen alto.
Cuando los fabricantes de los reproductores cumplan con las recomendaciones, no. Cuando las autoridades conozcan los decibelios, no. Cuando los reproductores de música alerten, no. Sino cuando los usuarios de reproductores, ante la alerta de que es volumen alto, logren controlar y bajan el volumen. Ahí va a ser efectiva la alternativa B de beso. B de besito. Y población, pregunta número 5, la última pregunta, chicos, para que entren a su examen. Si una población aledaña que significa que está junto a un aeropuerto, y está expuesta a constantes ruidos, oye, con un volumen igual o superior a 85 decibelios. Entonces, si una población escucha esos ruidos de manera constante y superior a los 85 decibelios, probablemente ¿cuál sería la respuesta ahí, chicos? Claro, claro, Fátima, claro, claro, Ana Paola. Será afectada, probablemente esa población será afectada por incremento de individuos con audición discapacitante. Correcto. Bien, jóvenes, muchas gracias por haberme atendido en esta clase. Están bien, estamos viendo bien por comprensión lectora. Hay que practicar nada más. Y otra cosita más, chicos. Entren a dar el examen, por favor. Es importante, fundamental, que ustedes entren a dar el examen. No sé si es por este grupo, pero estamos operadora académica, la señorita, Erika, me dice pues que les hable. Y si quisiera, por favor, que entren al examen. Es bueno que se evalúen para saber sus notas. ¿Ya, chicos? Entonces, en ese sentido, esperando que haga caso a las recomendaciones, un abrazo de oso. Y la otra semana ya venimos con un tema mucho más fuerte. ¿Ya? Así que trabajando, chicos, y entren al examen, por favor. Se los pido, se los ruego. Entren, chicos. Entren al examen, ¿ya? Un abrazo total. Gracias total. No, tengan cuidado ustedes y no tienen nada que agradecer, chicos. Gracias a ustedes.